Ashtottara Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON Sanskrit Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a Sri Guru y Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Seguimos leyendo del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo 5, los versos 23 y 24. Traducción significada por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu, que responde a la pregunta de su padre, ¿qué es lo mejor que había aprendido en la escuela? Y la respuesta es Shravanam Kirtanam Vishnu, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakyam Atman Nivedanam, Sakyam Nivedanam, Iti Pungsarpita Vishnu, Iti Pungsarpita Vishnu, Bhaktischenna Valakshana, Bhaktischenna Valakshana, Kriyeta Bhagavatyadha, Kriyeta Bhagavatyadha, Tanmanyeditam Uttamam, Tanmadye Uttamam, Shravanam Kirtanam Vishnu, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakyam Atma Nivedanam, Sakyam Atma Nivedanam, Iti Pungsarpita Vishnu, Iti Pungsarpita Vishnu, Bhaktischenna Valakshana, Bhaktischenna Valakshana, Kriyeta Bhagavadyada, Kriyeta Bhagavatyadha, Tanmanyeditam Uttamam, Tanmadye Uttamam, Shravanam Kirtanam Vishnu, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakyam Atma Nivedanam, Sakyam Atma Nivedanam, Iti Pungsarpita Vishnu, Iti Pungsarpita Vishnu, Bhaktischenna Valakshana, Bhaktischenna Valakshana, Kriyeta Bhagavadyadha, Kriyeta Bhagavatyadha, Tanmanyeditam Uttamam, Tanmadye Uttamam, Shravanam Kirtanam Vishnu, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakyanatma Nivedanam, Sakyam Atma Nivedanam. Shravanam Kirtanam Oh. Vishnu, Yeah. Shravanam Kirtanam Vishnu,
Vismaranam pada sevanam Vismaranam pada sevanam Archanam vandanam dasyam Archanam vandanam dasyam Sakyanam nivedanam Sakyanam nivedanam Shravanam Kirtanam Vishnu Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Shravanam pada sevanam Archanam Vandanam Dasyam Archanam vandanam dasyam Sagyam Atma Nivedanam Sakyanam nivedanam Shravanam Kirtanam Vishnu Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Shravanam pada sevanam Archanam Vandanam Archanam Dasyam vandanam dasyam Sakyanatma Sakyanatma Nivedanam nivedanam Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam pada sevanam Archanam vandanam dasyam Sakyanatma nivedanam La traducción, Prahlad Maharaj dijo, hay 9 procesos que se consideran servicio devocional puro: escuchar y glorificar el santo nombre, la forma, las cualidades, los utensilios y los pasatiempos trascendentales del Señor Vishnu, recordarlos, servir los pies del loto del Señor, ofrecerle adoración respetuosa con 16 tipos de artículos, ofrecerle oraciones, ser su sirviente, considerándole el mejor amigo y entregárselo todo. En otras palabras, servirle con el cuerpo, la mente y las palabras. A quien haya dedicado su vida al servicio de Krishna mediante estos 9 métodos, se le debe considerar la persona más sabia, pues ha adquirido conocimiento completo. Como eso es un significado muy largo, de 12 páginas, estamos ya ahora en la segunda parte. La última vez hablamos de los primeros párrafos que Srila Prabhupada explica antes de empezar con los 9 procesos propios dichos. Vamos a resumirlo brevemente. O sea, la situación es esa, que Hiranyakashipu ha encargado a los maestros de la escuela Shandayamarka educar a su hijo. Ya le había preguntado antes qué había aprendido, y allí Prahlad le respondió que lo mejor que había aprendido era que hay que dejarlo todo y ir a Vrindavan. Y se enfadó. No, en realidad todavía no se enfadó, porque pensaba que es un niño tonto que se reía de él, pero simultáneamente dijo a los maestros: hay que tener cuidado porque alguien está contaminando a mi hijo con enseñanzas que no son los nuestros, son del enemigo. Ahora es la segunda vez que le llama, y ahora le contesta peor. Ya le da toda una lista de actividades devocionales que se deberían hacer, y eso es lo mejor que haya aprendido. O sea, el Prabhupada dice en el significado
Cuando su padre le pidió que repitiese algo de lo que había aprendido, Prahlad Maharaj consideró que las mejores enseñanzas eran las que había recibido de su maestro espiritual, mientras que las lecciones de diplomacia de sus maestros materiales, Shanda y Amarka, le parecían inútiles. Entonces, Prabhupada explica, esto es el principio, lo que se mencionó en este verso, Kriyeta Bhagavadya Adha. Hay que realizar el servicio devocional directamente y, como se dijo, con mente, cuerpo y palabras. Kaya, mano, vakya. Esto es la palabra adha, lo interpreta así. Hace una diferencia entre los que llevan a cabo quizás incluso servicio devocional, pero con un motivo de lograr algo a cambio, como un tipo de actividad piadosa. Pero el verdadero devoto entrega el cuerpo, las palabras y la mente conforme los deseos de Krishna, no a sus propias ideas. Y luego viene una breve explicación cómo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati explica en pocas palabras cada uno de esos procesos. Lo podemos repetir. La palabra Shravana se refiere a la recepción auditiva del santo nombre y de las descripciones de la forma, cualidades, entorno y pasatiempos del Señor, según vienen expuestos en el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y otras escrituras. Y luego, ahora algo que comentamos la otra vez, bueno, ya veremos ahora Smaranam. Tras la recepción auditiva, esos mensajes deben memorizarse y repetirse, y eso es Kirtanam. Y ahora viene Smaranam, significa tratar de adquirir una comprensión cada vez mayor acerca del Señor Supremo. No solamente es que recuerdo algo, ya está. No. Intentar de, recordándolo, tener una comprensión cada vez mayor por el recuerdo, algo así. Y luego el resto es relativamente simple. Para Sevana significa ocuparse en servir los pies del loto, conforme al momento y las circunstancias. Archanam, adoración en el templo. Vandanam, aquí es equivalente a namaskuru, ofrecer reverencias respetuosas. Y cuando se ofrecen reverencias es siempre acompañado de oraciones, por eso es equivalente, Vandanam y Namaskuru. Luego está Stasyam y Sakyam, fácil, servir y ser amigo, y al final Atmanivedanam, ofrecer eso, cuerpo, mente, inteligencia, todo lo que se posee. Ahora, adha, para hacer la diferencia, adha significa directamente, bhakti adha. No debemos ser como los karmis que después de realizar actividades piadosas presentan a Krishna sus resultados como cuestión de formalidad. Eso es karmakanda. Sino el devoto intenta satisfacer al Señor y no los propios sentidos. Vamos ahora directamente al primer proceso, eso es para hoy, y ya la siguiente vez seguiremos con Kirtanam, eso es Shravanam. Escuchar el santo nombre del Señor es el comienzo del servicio devocional. Aunque cualquiera
de los 9 procesos es suficiente por sí solo, el comienzo en orden cronológico está en escuchar el santo nombre del Señor. El proceso de escuchar es esencial. Como explica Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaito Darpanamarjanam, mediante el canto del santo nombre del Señor, nos purificamos del concepto material de la vida que se debe a la impura influencia de las moralidades de la naturaleza material. Cuando esta suciedad se elimina de lo más profundo del corazón, podemos comprender la forma de la suprema personalidad de Dios, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha. De ese modo, cuando escuchamos el santo nombre del Señor, llegamos al plano de comprensión de la forma personal del Señor. Una vez alcancemos ese nivel, podremos percibir las cualidades trascendentales del Señor. Y cuando comprendemos sus cualidades trascendentales, llegaremos a comprender a los acompañantes del Señor. ¿Puedes repetirlo, Maharaj? Sí. Por favor. Esto es importante. Bueno, va como al principio se dijo, ¿no? Que es primero el santo nombre, luego las cualidades, luego los pasatiempos, o sea, pasatiempos acompañantes, lo que el utensilio se usó esa palabra parafernalia, o que se quitó. Vamos a repetirlo. O sea, lo primero es escuchar el santo nombre. Y ahí llegamos al plano de la comprensión de la forma personal del Señor. Esa es la idea. O sea, escuchando el santo nombre, se entiende que Krishna es una persona. Cuando eso está claro, una vez que alcancemos ese nivel, podremos percibir las cualidades trascendentales del Señor. Y cuando comprendamos sus cualidades trascendentales, llegaremos a comprender a los acompañantes del Señor. De ese modo, iremos avanzando progresivamente hacia la comprensión plena del Señor a medida que cobremos conciencia de su santo nombre, su forma, sus cualidades trascendentales, los objetos relacionados con Él y todo lo que se refiere a Él. Según vemos, el orden cronológico del proceso es Shravanam, Kirtanam, Vishnu. La validez de ese proceso de comprensión cronológica se extiende también a los procesos de cantar y recordar. Si quien glorifica el santo nombre, la forma, las cualidades y los objetos relacionados con el Señor es un devoto puro, o sea, si la persona es un devoto puro, el proceso de escuchar resulta muy agradable. ¿Por qué dice eso? Porque Srila Sanatana Goswami nos ha prohibido que escuchemos esa glorificación de labios de un devoto artificial o de un no devoto. ¿Y qué es un devoto artificial? Esa es la pregunta. Yo quería saber si en alguna parte se especifica. No. Es la única vez en todo el Veda Base, por lo menos, que sale la palabra devoto artificial. Puede haber un sinónimo artificial. No natural. No, a ver, porque sí, a ver, creo que todo el mundo debería saber qué es un devoto artificial. Vamos a averiguarlo. Aunque no salga esa misma palabra así, o ese término, pues sí se habla de esto con otras palabras. A ver, ¿qué será? ¿A qué se refiere? O sea, hay dos personas que quizás presentan a Krishna, cantan acerca de Krishna, dan discursos acerca de Krishna. Uno es el devoto artificial, el otro es el no devoto. Ambos se presentan a veces como devotos y quien no sabe, sí, escucha y se contamina.
sea, no he buscado el verso pero de Sanatana Goswami, pero quien lo sabe, ahí se compara que escuchando de este tipo de supuestos devotos es como beber leche con veneno. Como los ajayas, ¿no? Ajá, entonces estamos acercándonos a la definición. O sea, a ver, devoto artificial, ¿qué será? Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Sarasvati lo dicen claramente. A ver, ¿Cuáles son esos que no son devotos? Y habla de Sakivaki, Sahayas, el otro. esos son. Sí, lo que por lo general se consideran sahajiyas, pero hay 16 grupos principales, ¿no? Los sakibekis y los bauls y los auls y los nagaris y los sakibekis ya hemos tenido, bueno, hay unos cuantos. 16. Luego hay subgrupos, o sea, al final hay más de 50. Y todos se presentan como devotos. Recitadores profesionales, muchos de ellos. También, sí. Y artificial significa que muestran síntomas de éxtasis, es solo como la característica principal de esas personas, pero no es natural. O sea, sahajiya significa algo que nace fácilmente, no saha. Y ya es nacer, y sahaja es algo que, bueno, parece que es todo muy fácil, pero sabemos que no es tan fácil. O sea, esos son unos. Yo he visto una vez uno de estos en Mayapur. La primera y la última, nunca he visto más, porque lo sacaron rápidamente. Si no me acuerdo si era un hombre o mujer, da igual, a lo mejor era un hombre vestido de mujer, no lo sé. Pero se tiró al suelo ahí rodando delante de... O sea, ¿no? Y vinieron unos cuantos devotos. No con violencia, pero con firmeza, sacándolo fuera. Bueno, pues lo describe, a veces hay varias partes donde se refiere a eso. Típico también es lágrimas artificiales. Lágrimas artificiales es muy típico. Quien ha tenido niños los conoce. Luego les enseñas una cosa que les gusta y ya se les ha pasado. No, o sea, una vez una cosa que estaba llorando. Yo sabía que era artificial y hice algo y se echó a reír, simultáneamente intentando de seguir llorando, riéndose. ¿Qué va? ¿De qué vas? ¿No? O sea, esto no vale. Y el no devoto es eso, puede ser fácilmente un Mayavadi. Y, por ejemplo, Vrindavan hoy día, al principio nunca se ha visto eso. Hoy día, bueno, la última vez que fuimos, o sea, últimas, que sé yo, 20, 30 años, unos carteles enormes de Krishna Katha, cualquier tipo, ¿no? Hombre, mujer, lo que sea, que se presentan para hablar sobre Krishna y por lo general, nunca se sabe, no son lo que consideramos devotos, sino, sí, normalmente muchos son Mayavadis y hablan principalmente el 10º canto, etc., ya sabemos. O sea, esto tampoco. O sea, Sanatana Goswami prohibió escuchar ese tipo de glorificación. Seguimos más hasta que terminamos esa parte de Shravanam. Escuchar el texto del Srimad Bhagavatam se considera el proceso de escucha más importante. En el Srimad Bhagavatam encontramos el canto trascendental del Santo Nombre a cada paso, y debido a ello, cuando recitamos y escuchamos el Srimad Bhagavatam, lo hallamos pleno de velocidades trascendentales. El trascendental Santo Nombre del Señor puede escucharse y cantarse en función de la atracción que sienta el devoto. ¿Qué quiere decir eso?
Repito, el trascendental santo nombre del Señor puede escucharse y cantarse en función de la atracción que sienta el devoto. Claro, porque cuando el devoto se siente atraído a Krishna, eso es un síntoma de amor y Krishna se siente atraído por eso. Sí, esperemos que sí. Pero no es la respuesta. No, no, respuesta. Vale. ¿Repites otra vez? El trascendental santo nombre del Señor puede escucharse y cantarse en función de la atracción que sienta el devoto. Que cuando que va a cantar más y quiere escuchar más el devoto, en eso, ¿no? Se está atraído a Krishna. También buena respuesta, pero no es la respuesta. Y que el santo nombre se va a manifestar en la persona de acuerdo a la atracción natural que la persona tenga en su corazón con Krishna. Vale, hasta ahí. ¿Y qué? No sé, parece que sí, pero parece que quizás no. A ver, en función de la atracción. Sí, lo que ha dicho El santo nombre del Señor, se va a manifestar. no el santo nombre de Krishna, necesariamente. No, más pista no puedo dar. ¿Qué pasa con Sitaram, Sitaram? Ah, claro, sí. La O atracción. Jai Lakshmi Singha, Prahlad, va, atracción, Singhadev, Murari Gupta, Ramachandra. Eso es. Hay muchos santos nombres y según la atracción que el devoto tenga a una forma determinada, eso se refiere. Se puede cantar el santo nombre del Señor Krishna o del Señor Rama, de Nrsimhadev, etc. Confirmado, no lo había leído. El Señor tiene infinidad de formas y nombres, ¿ves? Y los devotos pueden meditar en una de esas formas en particular y cantar el santo nombre por el que sienten una mayor atracción. O Narayani Maharani, que vuelva a Singhachalam, nos va a dejar aquí tirados porque siente atracción por Prahlad Nrsimhadeva. Parece. Pero aquí, Parece. Y sí, a ver pero cuándo eso, se manifestará Prahlad. En su forma. eso es una incógnita. El artista está. Ahora ya creo que ya está y dice día y noche va a trabajar en ello. Eso depende del, no sé, de qué depende. De los dos, a ver cómo no. Y ya ganó Nishima. Sí, bueno, veremos. Pero es eso, o sea, como no siento una cierta atracción, pues ahí va cantando el nombre de Nrsimhadev día y noche. Aquí era la Govinda Chandra, en Bhaktivedanta Ramana también están Sitaram, Lakshman, Hanuman, seguramente algunos devotos que sienten, y no hay nada malo en ellos, sabemos, ¿no? Los pasatiempos en el Chaitanya Charitamrita, como cuando alguien, incluso Chaitanya Mahaprabhu mismo intentó convencer a, ¿quién era? Murari Gupta mismo, ¿no? Sí. Que adora a Krishna y el pobre, o sea, toda la noche no pudo dormir. No, sí, así es. Y por la mañana dice, no sé qué hacer, porque tengo que ir en contra de tu deseo, porque no puedo dejar los pies del loto de Ramachandra. ¿Y qué hace Chaitanya Mahaprabhu? Lo abraza y dice, esto es un sirviente verdadero, ¿no? Que no deja a su amo, aunque intenté desviarlo de su atracción espontánea. Pues eso es, hay esa infinidad de formas y nombres, y los devotos, incluso puede haber alguien que se sienta atraído a Lakshmi Narayana, puede ser, ¿no? A Dvaraka, la vida en Dvaraka. Alguien me dice, pero Vrindavan mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Eso no hay junta, nada. No, señor, eso no depende de la atracción de cada uno, y si alguien piensa así, ofensivo. ¿No? Incluso ya en Vrindavan, luego lo extremo es que alguien dice, vaca, no, madre, tampoco, solamente un gopi.
y entre gopi, manjari. Porque si no, todo lo demás no me interesa. Vete, ¿no? Vete de paseo. O sea, esto es ofensivo y no es aceptable. O sea, y los devotos pueden meditar en una de esas formas en particular y cantar el santo nombre por el que sienten una mayor atracción. Hay muchos santos nombres, uno puede elegir. Lo mejor es, vamos aquí, escuchar acerca del santo nombre, la forma y los demás aspectos del Señor de labios de un devoto puro que manifiesten nuestras mismas preferencias. Eso también puede pasar, ¿no? Que hay diferentes tipos de devotos y depende de la atracción que uno sienta, pues uno va a alguien para escuchar. En otras palabras, quien esté apegado a Krishna, que aquí la mayoría, debe cantar y escuchar refugiándose en otros devotos puros que también estén apegados al Señor Krishna. El mismo principio se aplica al devoto que siente atracción por el Señor Rama, el Señor Nrsimha o cualquier otra forma del Señor. Como Krishna es la forma suprema del Señor, Krishna es tu Bhagavan Sayam, lo mejor es escuchar las glorias del nombre, la forma y los pasatiempos del Señor Krishna de labios de un devoto iluminado que se sienta particularmente atraído por la forma del Señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam, grandes devotos de la talla de Shukadeva Goswami han descrito en particular el santo nombre, la forma y las cualidades del Señor Krishna. Quien no escuche acerca del santo nombre, la forma y las cualidades del Señor, no podrá entender claramente los demás procesos del servicio devocional. Por eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos recomienda que cantemos el santo nombre de Krishna, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Quien sea lo bastante afortunado como para escuchar de labios de devotos iluminados, obtendrá con gran facilidad el éxito en la senda del servicio devocional. Por consiguiente, es esencial escuchar acerca del santo nombre, la forma y las cualidades del Señor. En el Srimad Bhagavatam 1.5.11 encontramos este verso, un verso muy importante. Tavarga visargo dhanataga viplavo yasmin pratishlokam amaravatyapi namanyanantasya yasho nikitani yat shrimanti gayanti grinanti sarva. Los versos que describen el nombre, la forma y las cualidades de Anantadeva, el ilimitado Señor Supremo, pueden acabar con las reacciones pecaminosas del mundo entero. Por esa razón, aunque pueda darse el caso de que estos versos no estén compuestos de forma perfecta, los devotos los escuchan, los comentan y los consideran genuinos y autorizados. En relación con esto, Srila Swami ha señalado que el devoto puro se beneficia de la compañía de otro devoto puro, escuchándole hablar el santo nombre, la forma y las cualidades del Señor. Cuando no tiene oportunidad de hacerlo, canta y escucha el santo nombre del Señor en soledad. También puede ser. Esa es la parte del verso de hoy. Pero antes de terminar, quisiera leer otro significado muy importante, es el segundo canto. En el segundo capítulo, casi al final, Shukadeva Goswami le dice a Maharaj Parikshit: oh rey, es esencial que todo ser humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes. Y ahora en el significado, el traductor ha usado la palabra oír para todo el significado, cuando el inglés original es hearing, obviamente,
Y la palabra oír no es la correcta, como deberíamos saber. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es simplemente la cosa física. Oigo un ruido, pero escuchar es oír algo con atención. O sea, todo se refiere a escuchar y voy a intentar mientras leo cambiarlo por escuchar, porque oír no lo es. Srila Shukadeva Goswami, ese significado es muy importante porque explicará cómo sin escuchar todos los demás procesos, por lo menos para los devotos generales, casi no se pueden llevar a cabo apropiadamente. O sea, uno no puede simplemente servir a los pies del otro sin haber escuchado. Tampoco, obviamente, no se puede hacer kirtana, hablar sin haber escuchado. O sea, por eso, de eso va. Srila Shukadeva Goswami comienza este verso con la palabra tasmat, por lo tanto, porque en el verso anterior ya ha explicado que no existe ningún otro medio auspicioso para lograr la salvación aparte del sublime proceso del Bhakti Yoga. El proceso del Bhakti Yoga lo practican los devotos con diferentes métodos, tales como escuchar, el cantar, el recordar, el servir a los pies del loto del Señor, el adorar, el orar, el prestar servicio con amor, el hacerse amigo y ofrecer todo lo que uno posea. Todos los 9 métodos son procesos genuinos y todos ellos, algunos de ellos, o incluso uno de ellos, pueden brindarle al devoto sincero el resultado deseado. Pero de todos los 9 diferentes métodos, el primero, es decir, escuchar, es la función más importante del proceso del Bhakti Yoga. Sin escuchar suficiente y debidamente, nadie puede progresar para nada por medio de ninguno de los métodos de la práctica. Otra vez. Sin escuchar suficiente y debidamente, nadie puede progresar para nada por medio de ninguno de los métodos de la práctica. Y tan solo por escuchar existen todas las escrituras védicas recopiladas por personas autorizadas tales como Vyasadeva, quien es la poderosa encarnación de la divinidad. Y puesto que se ha comprobado que el Señor es la superalma de todo, entonces a Él se lo debe escuchar y glorificar siempre y en todas partes. Ese es el deber especial que tiene el ser humano. Cuando el ser humano abandona el proceso de escuchar, hablar en la omnipresente personalidad de Dios, se vuelve víctima de escuchar los disparates que transmiten las máquinas hechas por el hombre. A ver, la maquinaria no es mala, pues a través de la máquina se puede sacar el provecho de escuchar hablar el Señor, como Internet, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Pero, como la maquinaria se usa con propósitos ulteriores, está causando una rápida degradación en el nivel de la civilización humana. O sea, ¿a qué se refiere Prabhupada? Eso es el segundo canto. A la radio. A la radio. Ni a la tele. ¿Quién escucha la radio hoy en día? ¿No? ¿Alguien? Nada. O sea, la radio está sustituida por, no sé, es como una, ¿cómo se llama estas? Medusas, ¿no? Que tienen muchos tentáculos. ¿Cómo digo? TikTok, Instagram, Facebook, esto, lo otro. Y miles de canales de Netflix y ¿cómo que hay más? HBO Max y no sé qué, no sé cuánto, y todos son... o sea, es la maquinaria que aquí, la radio, que prácticamente ya no existe, o sea, si hay un tentáculo radio, es como tan pequeñito casi no se ve. Todas las demás son, ¿no?, enormes. Pero a causar una rápida degradación la radio.
si Prabhupada vuelve a rehacer el significado hoy día, 60 años más tarde, no hay palabras prácticamente, ya es lo que se llama, ¿no?, una rápida degradación en el nivel de la civilización humana. Aquí se dice que a los seres humanos les atañe el escuchar, porque escrituras tales como el Bhagavad Gita y el Bhagavatam se han hecho con ese fin. Aparte de los seres humanos, los demás seres vivientes no tienen la capacidad de escuchar la exposición de esas escrituras védicas. Si la sociedad humana se entrega al proceso de escuchar lo que dice la literatura védica, no será víctima de los sonidos impíos emitidos por hombres impíos que degradan las pautas de toda la sociedad. Hace 60 años lo que se emite se impía, hoy día es pío. O sea, sí, es de niños, ¿no? No se puede imaginar el nivel de degradación que se ha producido, sí, en los últimos 60 años, prácticamente. Vamos a ver. El escuchar se solidifica mediante el proceso de cantar. Aquel que ha escuchado perfectamente a la fuente perfecta queda convencido de todo lo que se refiere a la omnipresente personalidad de Dios y, en virtud de ello, siente entusiasmos por glorificar al Señor. Todos los grandes acharyas, tales como Ramanuja, Madhva, Chaitanya, Sarasvati Thakur, incluso en otros países, Mahoma, Cristo y otros, han glorificado extensamente al Señor por medio del acto de cantar siempre en todo lugar. Como el Señor es omnipresente, es esencial glorificarlo siempre y en todas partes. En el proceso de glorificar al Señor no debe haber restricción de tiempo y espacio. Eso se denomina Sanatan Dharma o Bhagavad Dharma. Sanatan significa eterno, siempre y en todas partes. Bhagavad significa relativo a Bhagavan, el Señor. El Señor es el amo de todo tiempo y de todo espacio, y por consiguiente el santo nombre del Señor debe ser escuchado, glorificado y recordado en todas partes del mundo. Eso dará como resultado la deseada paz y prosperidad que tan ansiosamente espera la gente del mundo. La palabra cha incluye a todos los demás procesos o métodos restantes del Bhakti Yoga, tal como se mencionó anteriormente. Comentarios, preguntas. En los significados de Srila Prabhupada, cuando los lee uno, te das cuenta que Srila Prabhupada, él escribía, pero escribía también para la época actual, para la época, ¿no? Algunas veces te sorprende. Y en este ejemplo de la radio, porque la radio tiene mucha fuerza, los que hemos escuchado la radio mucho sabemos que tiene mucha fuerza. A lo mejor no, Prabhupada ya lo metía la cosa ahí, no sé. Pero es todo relativo, se llamaba radio, pero el proceso es el mismo, ¿no? Cómo se emite el sonido, así a través de este medio, ¿no? Antes había discos, cassettes, CDs, hoy es MP3, luego es otra cosa, da igual. O sea, ¿no? En principio sí, o sea, el proceso de escuchar va siempre estar ahí. ¿No? Antes solamente era una asamblea y no había ni para grabarlo, tampoco nadie tomó nota. En la época de Srila Bhaktisiddhanta no había grabadoras, ¿qué hicieron? Pues shorthand, ¿cómo se llama? Taquigrafía. Bueno, alguien con una secretaria, que alguien está hablando y uno toma nota, Sí. pero como no se puede Es, escribir... es a mano, la taquigrafía es a mano. Sí, a mano. Escritura rápida. Eso, escritura rápida, porque no puedes, mientras alguien habla, no puedes todo lo que dice en escritura normal, no es posible prácticamente, no es posible. Entonces hay shorthand, la escritura rápida, pero al final eso se transcribe otra vez a lo que realmente le he dicho. Cuando tenemos estos ensayos o ¿no? artículos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿de dónde vienen? Pues de eso. De notas que algunos devotos aprendieron a hacer eso y cuando como ahora y no hay nada para grabar, pues ahí hay alguien sentado,
shorthand. Pues era antes así, pero el mismo principio. Y luego se transforma en algo impreso. Hoy en día ya menos impreso, hoy todo en la pantalla, pero también el mismo principio. Cuando ahora lo repetimos, lo leemos, es como, ¿no? Prabhupada lo dictó y ahora lo vamos a ponerlo otra vez en sonido. O sea, en principio escuchar es o leer o escuchar el leer, algo así. Es el mismo principio, sí, sí. Radio o no, pues ahora ya es radio. La radio se llama de otra manera, pero el mismo principio. Al principio has estado leyendo sobre el devoto, que ¿Cuál? actúa según el deseo del Señor y no de su propio, no sé exactamente. Sí, al principio, sí. ¿Qué es ese propio deseo? Bueno, es como ¿Cómo sabes si es un deseo propio o es el deseo del Señor? Bueno, lo sabrás. No, normalmente se sabe si alguien es honesto. Si no, uno no es honesto, se engaña a sí mismo y intenta engañar al Señor, que no funciona. Intenta engañar a los demás, que sí funciona durante un tiempo quizás. ¿No? Como se dice, uno puede engañar a todo el mundo un poco de tiempo, a algunas personas todo el tiempo, pero no a todos los tiempos. Más o menos así. O sea, sí, es como la actitud, ¿no? Uno quiere hacer servicio devocional, Mishra Bhakti, mezclado con motivos. Es como cuando Nrsimhadev le ofrece al final a Prahlad una bendición y él lo rechaza, diciendo: yo no soy un banik, ¿no? un merchant, un comerciante, que yo hago, bueno, vamos a tomar nota para no olvidarlo, cuántos servicios he hecho hoy, cuántas horas, y me presento: Señor, X horas, X misericordia, o éxtasis, o lo que quiero, o simplemente Mahaprasada, algo a cambio. Eso no es Anyavilashita Shunyam, sino Anyavilashita Purnam, lleno de cualquier otro deseo, menos el deseo de solamente satisfacer a Krishna. Eso es. Tengo una pregunta. En la primera parte que leyó decía de la importancia de escuchar el Bhagavatam, el Santo Nombre, pero ¿qué pasa con esta actitud de no voy a la clase porque la de tal, o no voy porque canta al devoto? Eso es... porque por un lado dice, ¿no? Como de escucharlo de un devoto genuino. Sí, exacto, no un devoto artificial, Sí, o un no devoto. pero por otro lado la potencia del Santo Nombre está... Depende de quién canta. Bueno, Prabhupada quería que... Fue Prabhupada que organizó el que cada día los devotos Sí. se turnaran a dar la clase, el Bhagavatam. Escucharon, no sé la cita, pero que él quería que los devotos practicaran y aprendieran, se olvidaron. Sí, claro, si no, nadie Si no lee. practicamos, Por lo menos una vez al día, ¿no? claro, Si no, nadie lee. A lo mejor leemos por lo menos un verso. aunque... Escuchamos. Y además también, Néctar de la Devoción. En el Néctar de la Devoción se describe que el devoto que está practicando la conciencia de Krishna, obviamente no está en el grado más elevado de conciencia de Krishna, está practicando, sin embargo, como su meta es alcanzar amor por Krishna, aunque todavía tengamos nuestros despistes, es un devoto puro. Sí. Eso lo describe así tal cual en el Néctar. Sí, bueno, yo estuve ahí en Alemania cuando alguien vino de visita y le preguntó a Prabhupada cuántos devotos puros hay en su movimiento. Se volvió al Satsarup Maharaj, que era el secretario, y le dice: ¿cuántos discípulos tenemos en ISKCON? ¿Y cuál era el razonamiento? Que, bueno, por lo menos en esa época, todo el mundo era muy joven y había dejado todo. Estudios, casi nadie tenía trabajo porque eran muy jóvenes, pero todo el colegio, o sea, normalmente, bueno, era tan joven que todavía tenía que ir, porque era obligatorio, al colegio, pues la persona, había varios, Nikhilananda, Sachinandan, Jaivora, que tenían, o sea, menos de edad
y los padres obligaron, pues vale, puedes ir al templo, pero tienes que terminar los estudios. Y sí, claro, lo terminaron. Pero después, o sea, como ¿no? Yo, o sea, cualquier otro, 20, 21 años, ya hemos tenido todo, al punto de entrar en la universidad, algunos como estuvieron, yo estuve ahí unos meses, o sea, lo dejamos todo. Y eso para Prabhupada significaba, pues, esas personas ya no tienen interés de hacer carrera en el mundo material, han dejado todo para servir a Krishna, eso es devoto puro. Que luego había más cambios, eso es otra cosa, pero en ese momento la definición es esa, que uno da todo para servir a Krishna y no tiene otras metas. Luego ya los que ya empezaron a tener familia, ya era ¿no? el interés dividido. Ahí está Krishna, vale, y ahí ahora está mi familia, tengo que es de trabajar. Krishna también. ¿Eh? Que también es de Krishna. La familia. Eso es una conciencia muy elevada como la tuya, pero muchos, pues la familia, y Krishna también, los domingos para la fiesta. A pasar. Y luego ya una vez al año, a Janmashtami, como los hindúes. Sí, ellos trabajan así. Krishna sí, pero una vez al año. Y no todo el tiempo, 10 minutos antes de medianoche, para asistir al Arti, dar donativo, adiós, hasta el próximo año. Eso es una manera, y los otros son ahí todos los días. Sí, me viene a la mente ahora que hablamos de la radio, hace muchos años estaba prohibidísima. Aunque algún devoto por ahí tenía una radio, no digo quién, pero para llegar al punto, después llegó internet. La Y maldición eso está permitido. es la maldición. Hay ¿Por algunos... qué? ¿Por qué? ¿Kali Yuga? Sí, exacto. Ah, vale. Y también cómo utilizar, como Prabhupada, en su tiempo, ir en coche, es decir, en avión o en barco y cruzar los océanos era malo. Sin embargo, Prabhupada recalcó a Chintya Veda Vedatarva y la utilidad, que es el principio, utilizarlo todo para complacer a Dios. Exacto. No está prohibido. No. Lo que está prohibido es, lo que no deberíamos desear es actuar para mí, y no digo de todo, pero utilizarlo todo para Krishna. No tenemos que dejar nada. Todo para Krishna. Correcto. Eso es la teoría. Ahora me siento. Es la teoría. No, eso es, claro, Yukta Vairagya, pero es eso, ¿no? Como somos un poco no tan avanzados, pues Maya es muy hábil. Sí. Porque por un lado es un medio, pues sí, también, como sabemos, todo el mundo lo usamos y simultáneamente lo condenamos. Es como cuando Prabhupada también le acusaron, ¿no? Usted está en contra de la sociedad, o sea, criticando a la sociedad moderna, también ya con todo lo que es, los coches, etcétera, etcétera. Pero lo está usando, entonces es un hipócrita. Pero nos dijo que no, lo estamos usando porque ya está y se usa para Krishna. Si no estuviera, nosotros no vamos a inventar un vehículo o un avión, simplemente una vida sencilla en el campo. Pero como está, pues lo usamos. Pero el punto es que si lo usamos y como somos un poco débiles, nos desviamos, porque la cosa tiene dos lados, el iluminado y el oscuro. Y nos gusta el oscuro, que es muy atractivo. Eso ya, no. Gratuito. Vale, gratuito, puedes. Te pago, incluso te pago. Y caemos en la trampa. Ok, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki